Hola, soy Diego, ¿cómo están? Esta vez vamos a ver cómo vamos a crear un bloque de título. El bloque de título tiene muchos nombres. Por ejemplo, en mi país se llama carimbo, en otros países se llama rótulo, en otros países se llama cajetín, pero básicamente es lo mismo, que es lo que nos permite mostrar la información del proyecto en cada una de las láminas. Y Vectorworks nos permite crear uno de manera automática, que el llenado del mismo sea de manera automática. Vamos a comenzar con uno como estos que yo tengo con información básica, que esto seguramente es muy parecido a cualquier otro rótulo o carimbo o cajetín o como quieran llamarla, que tiene cierta información básica, ¿no? Seguramente de país en país, de ciudad en ciudad, incluso varía. Pero vamos a empezar con esto. Lo primero que vamos a hacer, nos vamos a ir a una capa de hoja cualquiera. Vamos a editar el tamaño de hoja. Aquí nosotros podemos configurar el tamaño de hoja, vamos a configurar la página. En estas de aquí, por ejemplo, nos muestra ya una página de nuestra impresora, o en este caso vamos a utilizar una que es de 24 por 18 pulgadas, más o menos de 60 por 50 centímetros aproximadamente, que es un medio pliego, una cosa así. Con esto configurado, nos vamos a ir a las herramientas acá de anotación y vamos a buscar nuestro borde de rótulo. Y si se fijan, ya automáticamente nos sale una previsualización de este borde de rótulo. Y incluso nos tiene varios, si yo selecciono acá, en el estilo ya tenemos varios estilos predeterminados, láminas tipo ASME, tipo estándares, formatos arquitectónicos, BBA, etc. O unos simples. En nuestro caso vamos a utilizar uno simple de base. Y lo vamos a colocar ahí. Y como ven, ya tiene cierta información aquí, pero nosotros vamos a crear la nuestra propia. Entonces vamos a utilizar de base esto. Lo que voy a hacer es voy a volver a mi capa, voy a seleccionar mi formato que yo tengo generado y simplemente lo voy a copiar. Voy a volver a mi capa de hoja, voy a seleccionar y aquí en la paleta de información de objetos me dice el estilo. Y lo primero que vamos a decirle editar el estilo. Cuando editemos el estilo nos va a salir primero el estilo de borde del rótulo de la lámina y le vamos a dar un nombre. Va a ser, por ejemplo, nuestro título de Resuelve Vectorworks. Perfecto. Y aquí en la opción que dice podemos editar que se ajuste al área de impresión, esto siempre lo debemos dejar ahí, qué márgenes necesitamos, podemos configurar. En este caso nos vamos a enfocar en lo que es el rótulo de la lámina o el cajetín o el título, etcétera, dependiendo. Y vamos a editar el diseño de nuestro rótulo. Incluso tenemos una vista previa aquí. Vamos a editar el diseño del rótulo. Y aquí tenemos la información ya que viene por defecto. Y vamos a pegar nuestro que nos habíamos creado. En este caso parece que está muy grande en relación a la hoja, o sea que vamos a escalarlo a la mitad, por ejemplo. Vamos a decirle que vamos a escalar al 50% y ahí queda nuestro borde. Lo vamos a colocar básicamente en el mismo lugar. Vamos a borrar todo esto y esto ya está con el margen, por ejemplo, tiene 1 centímetro a cada lado. Vamos a borrar y vamos a seleccionar nuestro borde ahí y con el comando mover lo vamos a mover en la dirección que necesitamos. El atajo es control o comando M y le voy a decir 1 centímetro a la derecha pero en negativo y 1 centímetro
hacia arriba. El momento que yo le ponga centímetros aquí, Vectorworks va a traducir a cualquiera sea la unidad que estamos trabajando. Listo. Y ahora aquí, como ven, podemos ponerle gráficos, fotos, o sea, el diseño que nosotros queramos. Lo que vamos a hacer aquí es definir cuáles de estos textos son los textos que se van a mantener siempre. En este caso, esto de proyecto, este texto no va a variar. Ninguno de estos va a variar porque son los títulos de cada una de las partes que necesitamos. Pero por ejemplo, este de aquí, el nombre del proyecto, esto sí va a cambiar porque una vez va a ser vivienda unifamiliar, otra vez va a ser remodelación, etcétera, etcétera. Y nosotros seleccionamos este borde de texto y le vamos a dar el tipo de letra y el tamaño que vemos aquí es el que se va a mantener en todo el diseño de nuestro título. Y vamos a empezar diciéndoles qué opciones van a ir cambiando. Por ejemplo, el proyecto, esto sí va a cambiar en cada proyecto que hagamos. Entonces, este sí es un texto que se va a cambiar. Entonces yo selecciono el texto y me voy aquí a la paleta de información de objetos y tengo aquí el tipo de datos. Y este tipo de datos me dice que no es vinculado o en este caso sí es un valor de vínculo. Es una cosa que vamos a incrementar nosotros. Y en este caso hay varios tipos de datos. Los datos de proyecto, que son los que se van a cambiar una vez y van a ser comunes a todo el proyecto. Y los datos de la hoja, estos son los más sencillos. Después vamos a ir a detalles con algunos de estos, incluso vamos a ponerle valores personalizados. En este caso, nosotros le vamos a decir que el dato del proyecto sea el nombre del proyecto. No importa si queda en blanco, ahorita vamos a ver cómo se ingresa. Entonces este tipo de datos es un valor de vínculo y va a estar vinculado a los datos del nombre del proyecto. El propietario también es otro que va a estar, que es común a todas las hojas. Entonces igual vamos a vincular y vamos a decirle cuál. El nombre del proyecto, la dirección, la fecha. Si no existe uno que necesitamos, en ese caso vamos a crear nuestro valor personalizado. Y el valor personalizado le vamos a decir a agregar la configuración. En este caso le vamos a poner que va a ser, qué sé yo, nombre cliente. Y aquí vamos a copiarle aquí. Perfecto. Entonces este va a tener el nombre del cliente. Y tenemos ahí la opción de personalizar. Y esa va a ser la configuración. Después, aquí estos dos son datos de todo el proyecto. Pero estos datos de aquí ya son de la hoja. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a vincular. Y le vamos a decir que nos vincule con el título de la hoja. ¿Ve? Datos de hoja, datos de proyectos, datos del título de la hoja. En este caso, a veces nos va a poner en inglés, no importa. Otra cosa que vamos a cambiar es la escala de esta hoja. Entonces, valor de vínculo y buscamos aquí en datos de hoja, escala. La fecha, lo mismo, valor del proyecto. Si esto va a ser una fecha que va a ser para todo el proyecto, entonces datos de proyecto aquí. El área, por ejemplo, si es un dato que lo vamos a colocar siempre, va a ser un dato del proyecto, pero si no está aquí, vamos a personalizar y le vamos a decir que vamos a agregar eso, va a ser área del proyecto y área del proyecto. Perfecto. Y el diseño, aquí por ejemplo, va a ser valor del vínculo y le vamos a decir, por ejemplo, podemos decirle que dibujado por, porque una hoja puede estar, una lámina puede estar dibujada por una persona u otra, ¿no? Y aquí vamos a ver cuántas láminas, esta va a ser la lámina 1 de, no sé, 5 o de 6. Entonces necesitamos que estos dos datos sean diferentes. No puedo poner que los datos del texto cambien. Por ejemplo, si yo tengo el texto aquí y le digo 01 de 10, esta es toda una sola cadena de textos.
En este caso tengo que dividir esta en varios pedazos de textos porque este no va a cambiar, pero estos dos sí. Entonces no puede estar en una sola línea de texto. En este caso va a ser el número de lámina. Vamos a vincular esto con el número de página. ¿Sí? Va a ser la 2, por ejemplo, no sé. Y aquí le tenemos que decir el número total de las láminas. Entonces esto es un valor de vínculo, pero es un valor de proyecto. Y tenemos aquí número total de páginas. Listo. Con esto de momento ya está listo nuestro cajetín, carimbo, bloque de título, rótulo, como quieran llamarlo. Y vamos a salir de nuestro diseño del rótulo y vamos a revisar nuestros datos. Por ejemplo, fecha del proyecto, nombre del proyecto, dirección del proyecto. Y aquí tenemos que agregar el que nos habíamos creado, que por ejemplo era el nombre del cliente. Listo. Y aquí podemos colocar cualquiera. Este es el que nos va a aparecer. Y necesitamos también en los datos de hoja, vamos a agregar el de área, por ejemplo, que no hemos puesto. Va a ser nombre de área. O algún dato que tengamos, área. Y listo, ya hemos creado esos dos campos. Y vamos a conectarlos ahora a nuestro carimbo o a nuestro rótulo. Por ejemplo, nombre del cliente. Vamos ya no está como personalizado, sino va a ser como un dato de proyecto. ¿Ve? El momento que ya lo hemos creado, nos aparece acá. Y en el área de proyecto, en vez de ser valor personalizado, le buscamos el que hemos creado aquí, que es el dato de hoja de área. Listo. Ya tenemos todo lo demás. Vamos a salir y vamos a aceptar nuestros cambios. Podemos decirles que nos haga zoom solamente a nuestro rótulo. Le digo aceptar. De momento vamos a ver si está funcionando correctamente. Por ejemplo, aquí nos dice por defecto la escala 1 a 1. Vamos a empezar a cambiar datos. El número de lámina aquí que tenemos, vamos a editar nuestra lámina. Y le vamos a decir esta es la hoja 01 y le vamos a decir que esto es de plantas. Y el momento que yo he cambiado eso, aquí ya me sale 1 de 1 y me ha cambiado el nombre de plantas. ¿Por qué? Porque estos datos los está tomando de aquí, de mis hojas. Si yo, por ejemplo, voy a duplicar, he duplicado mi hoja, ya tengo 2 de 2, ¿no? Pero esta va a ser, por ejemplo, mi hoja de cortes y va a ir cambiando aquí y esto es algo vivo. En el caso del proyecto, por ejemplo, vamos a ir cambiando ahora todos los datos. Cuando yo selecciono mi borde, voy a presionar aquí a la configuración del rótulo y le voy a decir voy a editar los datos del proyecto. Por ejemplo, el nombre del proyecto va a ser no sé, vivienda tipo, por decirles algo. Y el nombre del cliente es Don Juan Pérez y señora. Entonces, el momento que yo haga clic en otro campo, automáticamente va a cambiar aquí la información de vivienda tipo. Y si yo pongo aquí en minúscula, por ejemplo, vivienda, y el momento que haga clic en otro campo va a cambiar aquí, o sea que necesitamos que sea bien escrito vivienda o proyecto tipo, qué sé yo. Entonces aquí estamos modificando los datos de todas las láminas. Si yo le digo aceptar y reviso mi hoja 1, por ejemplo, y mi hoja 2, aquí esta va a ser plantas, porque aquí dice plantas. Si yo le pongo igual en mayúsculas aquí plantas, y aquí le digo cortes, entonces si yo voy de una hoja a otra, plantas, cortes, y los datos del proyecto se van a mantener y van a ser comunes.
También puedo editar haciéndole doble clic sobre esto y le voy a decir voy a editar los datos de hoja esta vez, que son los datos que pertenecen solo a esta lámina. Muy bien, entonces aquí le digo, por ejemplo, la escala, aquí yo le digo 1 a 100 o 1 a 50, dependiendo, y ya me ha cambiado. ¿Qué área voy a tener aquí? Es un área que es, no sé, 250 metros cuadrados y va cambiando aquí. Dibujado por, en este caso voy a poner que he dibujado yo. Incluso puedo cambiar la fecha de hoy o actualizar la fecha. O le pongo, qué sé yo, la fecha que yo deseo. 10 del 10 del 2021, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, la fecha no nos ha reconocido todos los datos, pero no nos ha reconocido la fecha. Entonces, simplemente seleccionamos esto, nos vamos a editar estilo y cuando nos aparezca el cuadro de diálogo vamos a editar el rótulo y vamos a editar el rótulo de la lámina. Vamos a seleccionar la fecha y vamos a ver el parámetro. Le hemos puesto ID del proyecto y en realidad debería ser fecha del proyecto. No estaba bien vinculado. Entonces vamos a salir del diseño. Le digo y aquí vamos a revisar fecha del proyecto. El 21 del 10 de 2021. Y el momento que yo haga clic ya va a salir la fecha. Entonces le digo aceptar. Y ahí ya tengo las fechas, las áreas. Y a medida que yo vaya creando nuevas láminas. Por ejemplo, vamos a duplicar esta también, que va a ser la 3. Y esta va a ser, no sé, elevaciones. He escrito mal, elevaciones. Ya tengo ahí las 3 láminas. Y aquí me va sumando, como tengo 3 láminas en los proyectos, tengo la lámina 1, la lámina 2 y la lámina 3. Y esto, por ejemplo, como he cambiado aquí, no he editado quién ha dibujado esta hoja. Entonces yo le hago doble clic y le voy a decir que voy a editar los datos de la hoja. Y aquí va a estar dibujado por Luis Ruiz. Y tengo ahí. Entonces cada una de las láminas yo puedo editar. Y cuando tenga todas mis láminas creadas, Vectorworks me va a permitir crear, por ejemplo, lo que se llaman nuestras hojas, nuestra lista de hojas. Entonces vamos a crear un reporte, vamos a decirle que nos cree una lista de hojas. Nos vamos al menú de herramientas, le decimos informes y le vamos a decir crear lista de hojas. Entonces vamos a seleccionar todas las listas, todas las hojas que tenemos y le decimos aceptar. Y aquí yo ya he creado un cuadro, una lista con todas mis hojas. Obviamente yo puedo editar esta, que es básicamente una hoja de cálculo, y puedo darle el formato que yo deseo, pero ahí están todas mis hojas. Y así he podido crear un rótulo personalizado. Perfecto. Muy bien, espero que les haya gustado. Cualquier cosa que desean pueden escribirme al correo que aparece en pantalla. Pueden buscarnos como Resolvector en Facebook, también en nuestra cuenta de Twitter. Y no olvides ver nuestros cursos de Vectorworks que los tenemos en udemy.com. Gracias.